Estamos en un capítulo más de este curso de Adobe Portfolio y en este nuevo episodio vamos a hablar y vamos a habilitar los botones de las redes sociales de mensajería en tiempo real, como lo son WhatsApp y Telegram. ¿Eso cómo lo hacemos? Ya les mostré sobre las configuraciones del encabezado maestro y les mencionaba que podíamos acceder a ellos a través de opciones de encabezado y aquí los encontramos, o si no, nos vamos aquí en la parte izquierda y aquí los encontramos. Los botones de WhatsApp y Telegram son dos opciones que no vienen dentro de lo que son las redes sociales o los iconos de redes sociales de Telegram, pero que nosotros los podemos agregar a nuestro sitio a través de una URL que ya les voy a mostrar. Vamos a empezar con el botón uno. Vamos a habilitarlo y ven que aquí lo tenemos, botón uno, y dice This is a button. Vamos a habilitarlo y lo que vamos a poner acá es, en vez de esto que viene en inglés, pondremos eh, WhatsApp, que aparezca de esa forma. Está mal escrito, voy a ponerlo en mayúscula. Ahora sí, lo tendríamos de esa manera. Y aquí donde dice vincular a, tenemos las siguientes opciones. Podemos vincularlo con una dirección URL externa o bien hacia una de nuestras páginas o colecciones. ¿Qué significa entre una URL externa y estas? Bueno, que estas que vemos acá en la parte inferior son páginas que están dentro del sitio web. Significa que son URLs internas. Internas son dentro del sitio y externas las que nos llevan fuera del sitio web, valga la redundancia. Entonces, si es el caso, lógicamente la URL de WhatsApp es externa y aquí la tengo, se los voy a mostrar. Esto le va a quedar en lo que son materiales de la lección para que ahí descarguen este documento y van a encontrar esto. Y tenemos dos enlaces. Vean que es muy importante que ustedes sepan qué es lo que van a cambiar de estos enlaces. Vamos a trabajar con el primero, que es sobre WhatsApp. De este enlace, lo que van a cambiar es únicamente su número de teléfono. Van a agregar la salida del país, el código de salida y el número telefónico que tengan asociado con WhatsApp. Es esto nada más. Si ustedes copian este enlace o esta URL, la copian y la pegan acá, ¿qué va a suceder? Que cuando alguien le dé clic a ese botón, me va a llevar o lo va a llevar a mi WhatsApp. Así es que importante cambiar el número de teléfono, lo que está en rojo. Y otra cosa que pueden cambiar es esto que dice mensaje. Sin embargo, para que podamos poner un texto más largo, lo tenemos que hacer sin espacios. Si le dejamos espacio, queda sin efecto. Normalmente lo podemos dejar así como mensaje o le pueden poner un hola, nada más. Pero quiero que quede claro que tienen que cambiar el número de teléfono. De lo contrario, todas las personas que den clic en los botones de sus redes sociales, perdón, de su página, me van a llegar a mí. Entonces, explicado ese paso, voy a copiar la URL y me vengo acá a pegarlo. Ahí está pegado y está listo. Ahora vamos a configurar el botón. Le vamos a dejar una fuente de 12 con un interlineado. Lo vamos a dejar 10 normal como está. La fuente es la que yo elegí. El radio, que se refiere con radio, es las esquinas de este botón. Vean que tiene un pequeño radio, no es un botón cuadrado totalmente. La alineación del botón, vean que está en el centro, yo lo puedo correr hacia la izquierda, hacia la derecha o lo dejo ahí en el centro. Esto en cuanto a superior, vean que es cuánto margen hay en la parte superior. Voy a darle aquí en deshacer para que lo deje tal como lo teníamos. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Si le damos en botón, vamos a ver.
¿Qué pasaría cuando nosotros pasemos por encima de este botón? Eso lo vamos a ver aquí donde dice pasar por encima. ¿Qué va a suceder? Nosotros podemos decirle que el botón cambie de color cuando pasemos por encima. ¿Qué color que se ponga? Que se ponga, bueno, aquí está en sí, en blanco. Lo voy a dejar ahí. Quiero ver algo. Dice contorno, ok. Aquí tendríamos que configurar esto. ¿Qué sucede cuando pasemos por encima del botón? Vamos a decirle que sea un color sólido. Ese color sólido es interno. Y ese color sólido que le vamos a poner podría ser este, podría ser uno más gris o uno súper más gris. Esto es lo que sucede con el botón. Lo podríamos dejar ahí. El texto, si queremos cambiarle el color, perfectamente lo hacemos aquí, pero ya eso queda a decisión de ustedes. Yo lo dejo en blanco porque los colores que quiero utilizar en este sitio van a ser únicamente blancos y negros. Va a ser un sitio web totalmente clave baja. ¿Qué más? Pasar por encima, normal. ¿Qué significa normal? Que si yo le quiero poner un color, vean que aquí ya definimos el color de fondo, cuando nosotros pasamos ya se muestra en gris. Entonces ya tenemos configurado el botón de WhatsApp y ahora nos vamos a ir al segundo. Vamos a habilitar el segundo. Aquí lo tenemos. Vamos a ir a las configuraciones y pondremos Telegram. Telegram y lo vamos a dejar igual como una dirección URL externa. ¿Y cuál URL vamos a pegar aquí? Esto quiero que les quede bien claro porque no es esta que ustedes ven acá. Esta es la mía. Ustedes tienen que crear su usuario en su Telegram. ¿Y cómo lo harían? Tienen que irse en su aplicación de Telegram, se van al menú de hamburguesa y en el menú de hamburguesa encuentran ajustes. En ajustes, si ustedes no tienen un usuario configurado, entonces le darían en crear uno. Al darle crear uno, pueden ponerle cualquier nombre. Al finalizar de escribir el usuario, en la parte inferior les aparecerá un enlace precisamente como este que tendrá al final un nombre. Precisamente ese nombre es el usuario que ustedes hayan creado. Esa es la forma fácil de crear un usuario en Telegram y a su vez tener este enlace. Importante, no copien y peguen este. Tienen que crear su usuario y ahí van a encontrar esta URL. En mi caso, yo voy a copiarlo y voy a pegar la URL acá. Todo lo demás, dejarlo tal cual. Bueno, esto no lo hicimos en el botón anterior, pero aquí es importante que le digamos que abra en una nueva ventana. Todo lo demás lo vamos a dejar tal cual y nos vamos a venir aquí a pasar por encima. Pasar por encima, vamos a aplicar un color, perdón, aquí me equivoqué, voy a deshacer. Es en vez de contorno sólido y que aparezca así. Y luego me vengo aquí normal y vean que ya tenemos los dos botones de Telegram y lo que es WhatsApp. Voy a hacer lo siguiente, voy a dar una vista previa y en la vista previa así tendríamos nuestra página web. Ya pueden ver que ya tenemos el encabezado y tenemos un encabezado maestro con un fondo y los botones de WhatsApp y Telegram. Si yo le doy clic aquí al botón de WhatsApp, vean qué va a suceder. Se va a abrir en una ventana aparte. Lógicamente que cuando alguien le dé a través de un teléfono celular, se va a abrir la aplicación. En este caso lo está haciendo a través de WhatsApp en su versión web. Voy a volver acá y voy a ver cómo se ve en un teléfono móvil. Vean, de esa forma tendríamos nuestro sitio en un teléfono móvil. Tenemos el menú, tenemos las redes y de esa manera va quedando el sitio web. Así que hemos llegado al final de este otro capítulo.
hemos agregado los botones de WhatsApp y Telegram. Nos vemos a continuación